Y a continuación, Juan Antonio Armentia, que es jurista jubilado, colabora con distintas organizaciones, con varias organizaciones, asesorándoles con sus conocimientos, y es entre otras cosas, es un defensor bien informado del sistema público de pensiones, y es precisamente sobre eso sobre lo que nos va a hablar ahora, sobre las últimas modificaciones que han sufrido el sistema de pensiones últimamente. Cuando aparezca... Sí, ya va apareciendo. Me pasas de página. Vete pasando. Buenas tardes a todos, Arratsaldeon. Os voy a hablar de... Bueno, el título es Las últimas modificaciones en el sistema público de pensiones. Pero claro, para hablar de un sistema público de pensiones, tenemos que hablar de un sistema público, de un sistema de la seguridad social. Vete dándole. Sigue, eso lo va a saltar. Sigue, lo va a saltar. Ahí. Completa la página y ya está. Sí, decía que tenemos que hablar de un sistema, en ese sentido, de seguridad social. Bueno, conviene hacer un poquito de historia. ¿Cuál ha sido la evolución en el tema de seguridad social? ¿Cuál ha sido la evolución en el Estado español? Entre el año 1900, en que aparece la primera ley sobre seguridad social, que es la Ley de Accidentes de Trabajo, hasta el año 1966, que aparece el primer texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, creo recordar del 21 de abril del 66, lo que hubo es una serie de seguros, pero seguros inconexos, sin una relación de sistema entre ellos, entonces, que fueron en ese sentido, bueno, pues avanzando, pero avanzando de forma particularizada. Os cito ahí, por ejemplo, el seguro de vejez de 1939. Anteriormente estuvo el retiro obrero, por citaros aquellos que tienen relación con pensiones. Ha habido un seguro después de maternidad, o hubo antes, mejor dicho, en 1924, un seguro de accidentes en 1955, un seguro de desempleo ya en el año 61, lo cual nos puede hacer pensar qué suerte, que no se acordaron del seguro de desempleo hasta el año 61, circunstancia que nos hace pensar que realmente en esa época pues no había el grave problema que tenemos hoy. Bien, y ya con esto se llega a un momento que es la ley que os he comentado, la ley de 21 de abril de 1966, en que se dice, bueno, todo esto que son una serie de seguros dispersos y seguros inconexos, y uno tenía asegurada una cosa y otro tenía asegurada otra, y estaban, yo voy a decirlos, por supuesto, porque sois todos de más o menos de mi quinta, o no todos no, que no se me ofenda alguno, o parecida, entonces os acordáis también de las antiguas mutualidades laborales y os acordáis de todo aquello. Bien, entonces a partir de 1967 ya tenemos un sistema. A la hora de hablar de un sistema, tenemos que plantearnos, bueno, ¿cómo va a ser ese sistema? Y básicamente ahí caben dos opciones. Un sistema de capitalización basado en el seguro mercantil, es lo que hoy, en definitiva, son las EPSV, las entidades de previsión social, lo que son hoy los planes de pensiones privados, pues ¿qué es un seguro mercantil? Yo hago periódicamente unas aportaciones a una compañía de seguros, esa compañía de seguros con esas aportaciones que yo he hecho las va capitalizando, va consiguiendo el interés mayor que puede, invirtiendo en el mercado, etcétera, y cuando llega el hecho causante que está previsto en el contrato de seguro, pues puede ser un accidente de trabajo, que puede ser una jubilación, que puede ser una invalidez, bueno, pues me dicen, oiga, esto que ha estado usted metiendo durante 14 años o durante 40, me da lo mismo, con lo que ha rendido, etcétera, aquí tiene, para paliar esa situación. Bien, y la otra posibilidad que se planteaba en ese momento inicial de la seguridad social era el sistema de reparto. El sistema de reparto está basado en, digamos, la concepción que hay de la mutualidad, de las mutualidades de previsión social. Por tanto, ya nos enfoca la idea de una ayuda mutua, de una colaboración, en ese sentido, bueno, pues
estamos ante un sistema, como digo ahí, de solidaridad generalmente impuesta. Aquí era, por supuesto, en el sistema español, es un sistema de solidaridad impuesta. ¿Por qué? Porque decimos que en el momento en que empieza cada uno a trabajar, en el momento que empezamos nosotros, te dan de alta en la Seguridad Social. No puedes decir, oye, a mí que no me den de alta o que me den de alta medias o que me den de alta el 40%. Nos dan de alta a todos en el sistema de la Seguridad Social, por eso es impuesta. Y sistema básicamente de reparto que en un principio, luego vamos a ver cómo evoluciona esto, estaba acompañado por qué, o digamos con qué tres patas o con tres sustentaban ese sistema. Por una parte, las cotizaciones del empresario, por otra parte, las cotizaciones del trabajador y, por otra parte, las aportaciones que hacía el Estado vía presupuestos generales del Estado que hacía este sistema. Bien, con esto tenemos un poquito, ya tenemos para empezar a andar, empieza a andar el sistema, empieza a andar un sistema ya estructurado, como digo, y a los pocos años ya empieza a haber empieza a haber personas, empieza a haber entidades, empieza a haber intereses creados también que ponen en cuestión el sistema. Yo os puedo relatar una experiencia personal. Yo estaba trabajando en una empresa de Vitoria de tipo medio, llevaba el tema del departamento de personal y no recuerdo exactamente qué año fue, pero hacia el año 80, 81, 82, me llega una propaganda de una entidad, en ese sentido, de una entidad de previsión social con un sistema de pensiones, etcétera. Era una compañía francesa que, por cierto, después no ha tenido ninguna implantación, al menos importante, dentro del Estado español, y la propaganda era que nos citaban a jefes de departamentos de personal porque el sistema de pensiones español pues iba a quebrar en breve. Eso era cosa de pocos años. Otra cosa muy curiosa fue, por ejemplo, el estudio que hizo el banco, iba a decir BBVA, no, entonces era BBV todavía. El Banco Bilbao Vizcaya era todavía en el año 93, citó a 33 expertos en materia de seguridad social, esto de expertos nos va sonando mucho últimamente, entonces citó a 33 expertos y después de 20 meses de trabajo, pues hicieron un voluminoso informe y llegaban a la conclusión de que llegado el año 2000, bueno, esto no sería sostenible, este sistema, porque decían, bueno, la parte del Producto Interior Bruto, la parte del PIB que va a haber que destinar a pensiones para el año 2000 va a crecer en un 2% y esto ya es insostenible. Bien, me anticipo a decir que curiosamente llegó el año 2000 y el año 2000 el sistema de la Seguridad Social española tuvo un superávit del 0,4%. Bien, entonces con esto anuncio una idea y es que veis, bueno, que siempre ha habido detractores del sistema de la Seguridad Social y, bueno, yo tengo mi opinión, vosotros tendréis la vuestra y quizá luego bueno, yo me voy a atrever a anticipar la mía, pero en el coloquio podremos comentar cuál es vuestra opinión también. Bien, pero bueno, ya se inicia una evolución y voy a comentar únicamente los hitos más importantes de esa evolución. Bueno, veis ahí que digo que en el año 1985 se incrementó el periodo de cálculo de la pensión de 2 a 8 años. ¿Qué quiere decir esto? Hasta ese año, entre el año 66-67 hasta el año 85, cuando llegaba el momento de la jubilación o, en su caso, se daba una situación de invalidez, ¿cómo nos calculaban la pensión? Decían, bueno, vamos a ver, te exigimos unos años mínimos de cotización, nos exigían entonces mínimo 10 años para tener derecho a pensión y nos decían, bueno, los 2 últimos años vamos a sumar cuáles han sido sus bases de cotización, las vamos a dividir entre 28 y con eso nos va a dar la base reguladora. ¿Por qué nos hablaban de 28 si 2 años son 24 cotizaciones? Porque, como sabéis, dentro de la cotización mensual está incluida la parte proporcional de la Seguridad Social y porque, además, una vez de que nos conceden la pensión, nos van a pagar 14 mensualidades, 12 y 2 pagas extraordinarias. Bien, esto funciona así hasta el año 1985. En el año 1985, lo pongo ahí, se incrementa el periodo de cálculo de la pensión de 2 a 8 años, tanto para la pensión de jubilación como para la de invalidez. Bueno, con esto, ¿ya qué ocurre? Que ya no nos cogen los 2 últimos años, sino que nos cogen los 8 últimos años. Por tanto, nos cogen 96 cotizaciones, 12 por 8, 96,
y nos las dividen entre 112, o nos la dividían en aquel momento. Nos la dividían entre 112. Bueno, con esto ya podéis pensar, pues lógicamente la base reguladora esa ya va a ser más baja. Sí que había un mecanismo, y es el mecanismo que sigue existiendo ahora, que nos decían, bueno, vamos a ver, de esos 8 últimos años, las 24 últimas cotizaciones se van a tomar tal cual, si he cotizado por 1.000, pues 1.000, y si he cotizado por 1.400, 1.400, pero las anteriores, los 6 años anteriores, no se van a tomar tal cual, sino que se van a actualizar. ¿Cómo se actualizaban? En función de la evolución que ha habido en el índice de precios al consumo, desde cada mes, primero el primer mes de ese periodo, por ejemplo, de esos 8 años, el mes 96 más atrasado, hasta el 25º mes anterior, es decir, hasta el momento en que empezaba el periodo de bases que se tomaban textualmente o nominalmente. Bien, con esto se paliaba ese problema que vemos de que podría bajar la pensión, bajaba también, pero ya de una forma más contenida. Bien, en el año 95, digo, ante el déficit, 94, perdón, ante el déficit que aquel año mostraban las cuentas de la Seguridad Social, en vez de enjuagar ese déficit con transferencias a fondo perdido, se compensó ese déficit mediante préstamos. Y digo, con lo cual se lanzaba el pernicioso mensaje de que la Seguridad Social era una institución distinta del Estado. Si la Seguridad Social ha tenido un déficit y viene el Gobierno y dice, bueno, bien, ya te vamos a dar un préstamo para enjuagar ese déficit, ya estamos hablando de un prestamista, el Estado, y de un prestatario, la Seguridad Social. Luego, parece que empezamos a hablar de que esto son dos cosas distintas. Esto es yo esto lo considero que es el primer paso a la evolución que hemos tenido y a la situación actual en que está la Seguridad Social. El año 95, aparecerá por ahí, sí. En el año 95 fue el año de los pactos famosos de Toledo. Todos hemos oído hablar del Pacto de Toledo y después ha habido sucesivos pactos, etcétera, y se ha continuado. Yo creo que el Pacto de Toledo tiene un aspecto muy positivo en el sentido de que, bueno, se juntan gobierno, se juntan, digamos, las representaciones empresariales, las representaciones sindicales más representativas y empiezan a abordar qué problemas tiene la Seguridad Social. Eso en cuanto a la parte positiva. Pero ya viene un poco lo siguiente. Se avanzó en el camino de una segregación entre Estado y Seguridad Social, el que ya ha anunciado que en el año 94 puede aparecer ya, estableciendo la separación de fuentes de financiación. Las prestaciones no contributivas pasan a financiarse con impuestos, mientras que las contributivas han de financiarse preferentemente, se decía todavía entonces, preferentemente con cotizaciones sociales. Bien, entonces ya vemos que se está distinguiendo entre prestaciones o pensiones contributivas y no contributivas. Un inciso nada más para decir que son las contributivas y que son las no contributivas. Las contributivas, lógicamente, son aquellas que parten de una contribución del trabajador, del empresario, si es un autónomo, del solo, etcétera, y en tanto que las no contributivas son aquellas a las que pueden tener derecho determinados ciudadanos del Estado español que, por la circunstancia que sea, no digo españoles, ciudadanos del Estado español que lleven un periodo de tiempo, se exigen 5 años para las de invalidez y 10 años para las de jubilación y que no han podido, ni parcialmente o quizá ni totalmente, no han podido cotizar o no han cotizado y no pueden alcanzar una prestación contributiva porque no cumplen con las exigencias mínimas de una prestación. Entonces ya se dice, bueno, vamos a ver, la prestación no contributiva, como no ha dependido su generación de las cotizaciones de ustedes trabajadores, de ustedes empresarios, ya nos hacemos cargo nosotros, ya nos hacemos cargo el Estado, ya se hace cargo el Gobierno de turno de esto. Pero las otras, bueno, pues es cosa de ustedes. Bien, vamos a ver. Digo, sí, curiosamente, veis que ya se pone esta separación de financiación. No solo en esto, hay todavía otro tercer aspecto que es las prestaciones contributivas, el llamado complemento a mínimos. No sé si habréis oído hablar que hay veces que una persona tiene derecho a pensión de jubilación porque cumple todos los requisitos,
pero le hacen su cálculo de jubilación con arreglo a las cotizaciones efectuadas, etcétera, y le salen 320 euros, pongo a título de ejemplo. Bueno, pues el Estado, en ese sentido, el sistema de seguridad social, garantiza unas pensiones mínimas. Bueno, pues eso es la diferencia y ese complemento a mínimos en este primer momento no, pero luego, al final, ha habido un momento en que ya también se ha hecho cargo el Estado diciendo, bueno, esto no viene el pasar de 320 a 560 o a 600, que andan ahora sobre 600, no viene de las cotizaciones, sino que viene de que, bueno, pues se considera que nadie debe tener una pensión mínima que sea inferior a estas cantidades. Bien, entonces, pero decía, curiosamente, en ese mismo año, en el año 95, se baja cuando se dice, oiga, por un lado una cosa, por otro lado otra, y entonces ustedes, seguridad social contributiva, funcionen con independencia. Se bajó aquel año un punto la cotización a la seguridad social de contingencias comunes, la cotización que correspondía al empresario. Por tanto, se dice, financiese usted autónomamente, pero ¿quién lo dice? Quien no tiene que luego hacerse cargo, porque se dice que tiene que ser autónomo y baja un punto la cotización. Con lo cual, bueno, entonces a expensas de qué estamos, ¿no? Se crea ya esa incógnita. Bien, en el año 96 hay otro salto cualitativo, cuando hemos hablado antes que se pasó de 2 años para dar la pensión de jubilación y la de invalidez, se pasó a 8, y en el año 96 se pasa de 8 a 15 años. No para la de invalidez, sino exclusivamente para la de jubilación. La de invalidez se sigue calculando con 8 años, pero en el 96 se pasa ya a calcular con 15 años. El mecanismo vuelve a ser el mismo, es decir, si tenemos 15 años, tenemos 180 cotizaciones, las sumamos, haciendo lo mismo que hacíamos antes, los 13 primeros años se actualizan al 25º mes anterior, al momento en que se hace en que se procede a la jubilación, y los 2 años últimos no se actualizan. Tenemos los 180, dividimos entre 210 y tenemos la base reguladora. De esa base reguladora, si tenemos 35 años cotizados en aquel momento, tendremos el 100% de la pensión. Si tenemos 10 años cotizados, tendremos el 50% de la pensión, y por cada año que se incremente la cotización a partir de los 10 años tendremos un 2% más, 2 por 25, 50, el 100% en ese tránsito del 50 al 100%. Bien, en el año 97 surge la Ley 24/1997, que os he puesto ahí, de consolidación y racionalización del sistema de seguridad social, y institucionaliza el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. ¿Verdad que no suena lo del Fondo de Reserva? ¿Verdad que no suena últimamente? Bueno, pues en ese momento se empieza a hablar del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Todavía no se dice cómo va a funcionar ese fondo, pero ya se anticipa que tiene que haber un fondo de reserva. Guarda una lógica, porque si hemos dicho que la seguridad social se tiene, en cuanto a las prestaciones contributivas, tiene que ser autónoma, tiene que ser independiente de la estructura del Gobierno, bueno, pues lógicamente entonces tiene que haber un fondo de reserva. ¿Para qué? Para que en los años que sea deficitario el sistema de la seguridad social se pueda tirar de ese fondo de reserva, y en los años que el sistema de seguridad social, en ese sentido, tenga superávit, pueda irse incrementando ese fondo de reserva. Bien, de ahí nos pasamos al año 2000. Y ya se hace, sin estar todavía formalmente constituido, si se había anunciado ya en el año 97 que se tenía que constituir, pues ya se hace una primera dotación al fondo de reserva. Recordar que en el año 2000 es cuando el estudio de expertos del BBV decía que venía la hecatombe, y no fue tal, y por eso, claro, hubo superávit e incluso ya se pudo hacer la primera dotación al fondo de reserva. Bien, después cito ahí el acuerdo de 9 de abril de 2001 que da lugar a la Ley 18/2001 de estabilidad presupuestaria, que previó que en el supuesto de posición de superávit del sistema de seguridad social, este superávit se aplique prioritariamente, todavía se hablaba prioritariamente, al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. ¿Por qué se habla todavía prioritariamente? Pues porque de la misma forma que hubo momentos en que, siendo la seguridad social deficitaria, en ese sentido, bueno, pues había primero dotaciones a fondo perdido por parte del Gobierno para equiparar, mejor dicho, para equilibrar ese déficit,
y luego ya hemos visto que se pretende esa separación de financiación, bueno, pues también hubo momentos anteriormente en que cuando había superávit en el sistema de la Seguridad Social, ese superávit iba a otras necesidades, iba en definitiva a incrementar la bolsa de los presupuestos generales del Estado. Entonces, por eso se habla todavía de prioritariamente, ¿eh? Por tanto, no se ha consolidado todavía esa separación. Bien, en el año 2003, sí, ya por fin se regula formalmente el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Se regula el Fondo de Reserva y se dice, bueno, va a haber un gestor de ese Fondo de Reserva, que en definitiva es la Seguridad Social, que en cada momento pues, dependerá del ministerio correspondiente, de Empleo y Seguridad Social. En otros momentos ha sido Trabajo y Seguridad Social, pero en definitiva dependerá del Gobierno, dependerá de esto. Y únicamente hay una comisión consultiva de 4 representantes de las organizaciones empresariales más representativas y de 4 representantes de las organizaciones sindicales más representativas. Pero esa comisión, como digo, es consultiva y, por tanto, lo único que hace es recibir información y dar su opinión al respecto. No tiene ningún poder ejecutivo. Y se establece también en esa misma ley que cuando el Gobierno, cuando no haya superávit, sino que haya déficit en la Seguridad Social, bueno, pues hay un límite para tirar del fondo, que es el 3% como límite del fondo. Bien. Con esto me voy ya en un salto un poquito más largo. Ha habido cosas también de interés intermedio, pero vamos a ir dando saltos, porque si no nos explayamos demasiado. Bien, llegamos al 2011. 2011 es la Ley 27/2011 que modifica la Seguridad Social nuevamente. Pero ya son modificaciones de más calado. Esta es la ley que estamos todavía en el momento del gobierno de Zapatero. Vete pasando si quieres. Gracias. Entonces, ¿cuáles son esas modificaciones fundamentales? Bueno, pues primero se amplía la edad de jubilación de los 65. Sí que es cierto, y me podréis decir, porque seguro que alguna de los que estáis aquí os habéis jubilado antes de los 65, no, si yo me jubilé a los 61 o me jubilé a los 62, pero era con lo que se llamaban jubilaciones anticipadas. Pero la edad de plenos derechos pasivos, desde el año 67, porque antes con las mutualidades laborales hubo una posibilidad incluso de jubilarse con 60, etcétera, pero desde el año 67 la edad de plenos derechos pasivos siempre ha sido los 65 años. Bien, entonces, y aquí ya vemos que se da un salto cualitativo importante. Se dice, no, ya no van a ser los 65 años, sino que van a ser los 67 años. Y, de nuevo, otro nuevo salto en cuanto al periodo a tener en cuenta para calcular la base reguladora. Se pasa de los 15 a los 25 años el periodo de cálculo de la pensión, pero se pasa paulatinamente. Estamos ahora en un periodo de tránsito. Es decir, se inició ya en el 2013, en el 2013 ya dejaron de ser, en ese sentido, los 15 últimos años, pasaron a ser los 16 últimos años, estamos en el 2014, creo que va de uno en uno, y estamos en 17 años, etcétera, de forma que en el 2027 esté consolidado este cambio y en el año 2027 tendremos que tener en cuenta, perdón, estoy diciendo mal, en el año 2022 el paso de 15 a 25 es del 2013 al 2022 y el paso de 65 a 67 años se hace paulatinamente del 2013 al 2027. Bien, excepción a lo de jubilarse a los 67 años, puede haberla y puede seguir siendo con 35 años siempre y cuando se tengan al menos 38 años y medio cotizados. Si se tienen 38 años y medio cotizados, se mantiene la posibilidad de jubilación a los 65 con plenos derechos pasivos. Bien, os explico ahí con 15 años lo que se cobra, pues yo creo que no merece la pena extenderse en eso, pero vamos, se parte de 15 años, no como antaño de 10, sino de 15. Bueno, más consecuencias que tiene un poco la Ley 27/2011.
Se endurecen las condiciones para la jubilación parcial, que la jubilación parcial ya la teníamos en el año 2001, y se endurecen las condiciones. En la jubilación parcial ya, bueno, seguro que también algunos o muchos o varios o varias de las que estáis aquí habréis estado con sistemas de jubilación parcial, y famosa jubilación parcial y contrato de relevo. Bueno, pues hasta este momento, hasta esta ley que ha entrado en vigor o que entró en vigor en el año 2013, como vemos en algunos aspectos de forma paulatina y en otros aspectos ya aplicándola desde el 1 de enero del 2013, bueno, pues ¿qué ocurría antes? Que si yo trabajaba, haya habido varias modificaciones. Primero fue un 15% el mínimo que se podía trabajar, después el 23%, ahora es el 25% el mínimo con determinadas circunstancias. Pero bueno, si yo trabajaba, por ejemplo, un 25% de la jornada, contrataban a un trabajador relevista que tenía que trabajar al menos el 75% que yo dejaba de trabajar, tenía que tener una cotización a la Seguridad Social que no fuese inferior al 65% de la mía, pero ¿qué cotizaba yo a la Seguridad Social y qué cotizaba mi empresa por mí? Pues cotizaba ese 25%. Es decir, si tenía un salario de 2.000 euros y como consecuencia trabajar el 25%, mi salario era de 500 euros, mi cotización hasta el 1 de enero del 2013 pues era de 500 euros. ¿Qué ocurría, sin embargo, cuando llegaba el momento de los 65 años de edad? Pues llegado ese momento, lo que ocurría es que no me consideraban aquella cotización como de 500 euros, sino me decían, bueno, si cotizó usted 500 euros por el 25% de su jornada, le consideramos que es como si hubiera cotizado por 2.000 euros, con lo cual era un chollo el tema de los contratos de jubilación anticipada con contrato de relevo. Bueno, pues esto ahora dicen, no, a partir de ahora, a pesar de que usted trabaje el 25% y cobre solo 500 euros, tanto usted como la empresa que está cotizando por usted va a cotizar sobre los 2.000. Bien, ¿qué más cosas? Bueno, pues se elimina la fracción del año que se consideraba antes. ¿Qué es la fracción del año? Que si yo tenía antes, llegaba el momento de jubilarme y tenía 21 años y 2 días cotizados, se consideraba, a efectos de calcular mi pensión, como si tuviera 22 años. Es decir, en cuanto tenía un día cotizado, se consideraba un año más. Bueno, esto desaparece también con la ley de 27/2011, se elimina la cobertura de lagunas. Lagunas era que cuando no había podido cotizar por alguna circunstancia, ese mes por lo menos me asignaban una base de cotización, la mínima del sistema. Esto se elimina. Y entonces, bueno, pues tenemos ya, como veis, una variación muy sustancial sobre todo lo anterior con esta ley de 27/2011. Y se introduce el factor de sostenibilidad. Ahora vamos a hablar de la ley actual, de la ley que se ha aprobado con efectos a partir del 1 de enero, pero a todos nos suena mucho que en la ley actual son dos conceptos que se han manejado cantidad, lo del factor de revalorización y el factor de sostenibilidad. Pues el factor de sostenibilidad no es algo nuevo. El factor de sostenibilidad ya se introdujo con la ley del 2011, con la ley del Gobierno Zapatero. Bien, pasamos, creo, ya a la ley actual. La ley actual, que la cito ahí, se llama así, reguladora precisamente de esos dos factores, del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización. Esta ya ha entrado en vigor y, bueno, afecta, por supuesto, a toda clase de pensiones actuales y futuras, por tanto, pensiones de jubilación, pensiones de invalidez, pensiones de viudedad, orfandad, etcétera. No sé si me he dejado alguna. A ese tipo, a cualquier clase de pensiones afecta. Bien, ¿cuáles son las principales consecuencias? La primera, yo diría que es la más, bueno, sí, diría que es la más fundamental. La desaparición de la actualización de las pensiones a través del IPC. ¿Qué ocurría con nuestras pensiones cuando llegaba el 31 de diciembre y decíamos, vamos a ver qué nos van a incrementar la pensión para el año que viene? Y nos decían, efectivamente, nosotros preveemos que el IPC, hacía la previsión el Gobierno del incremento del índice de precios al consumo, preveemos que va a subir un 1%, pongo por caso, a título de ejemplo, y entonces nos subían el 1%.
pero llegaba el 30 de noviembre y se decía, vamos a ver cuánto ha subido realmente el índice de precios al consumo entre el 30 de noviembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en curso. Si ese incremento del IPC había sido inferior al 1%, pues no pasaba nada, no te decrementaban la pensión, pero si había sido superior al 1%, te reconocían esa diferencia y decían, bueno, pues le vamos a pagar a usted una paga complementaria y esa paga complementaria se la tenemos que pagar, se comprometía, normalmente se pagaba en febrero, marzo, por ahí, pero se comprometían a pagarla antes del 1 de abril. Bien, ¿qué ocurre ya antes de entrar en vigor esta ley que entró en vigor el 1 de enero del 2014? Pues ocurre que llega ya estamos con el nuevo gobierno, con el gobierno del Partido Popular, y llega el 30 de noviembre, en el año 2013 la subida de las pensiones había sido del 1%, y llega el 30 de noviembre y se comprueba que el IPC entre el 30 de noviembre del 2012 y el 30 de noviembre del 2013 había subido un 2,9%. Y entonces ese mismo día, el 30 de noviembre, ese mismo día, el Gobierno saca un Real Decreto Ley diciendo que se deja en suspenso el artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que es precisamente el artículo que contemplaba esa actualización en la forma que os he dicho. De momento se deja en suspenso. Bien, entonces las consecuencias que tuvo para todos los que éramos pensionistas ya a 30 en el año 2012 son muy claras. Por una parte, se nos privó de esa paga complementaria del 1,9% y, por otra parte, esa cantidad no fue a sumar a nuestra pensión, con lo cual hubiera sido un punto de partida más alto para el año 2013, sino que no, se quedó en ese sentido como estaba. Por tanto, una pérdida que ya la tenemos para el futuro. Es decir, se pierde por una parte una cantidad que se tenía que cobrar y ya una pérdida que se queda para el futuro. Bien, pero ¿qué hubiera ocurrido si no viene la ley 23/2013 que entró en vigor el 1 de enero del 2014? Pues hubiera ocurrido que se hubiera reproducido el problema, pues no sé, no sé si el 30 de noviembre siguiente hubiera hecho lo mismo el Gobierno, no, depende de lo que hubiera subido el IPC, etcétera, pero no ha habido ocasión de comprobarlo. ¿Por qué? Porque entra en vigor esta nueva ley que, como os he dicho, ¿cuál es para mí el aspecto más negativo? La desaparición de actualización de las pensiones a través del IPC, lo que he comentado. Entonces ya se calcula la pensión en función del índice de revalorización. Yo la verdad es que leí el proyecto de ley en su momento, leí lo que salió en septiembre del 2013 el proyecto, he leído después la ley, he visto la fórmula. La verdad, soy muy lego en matemáticas y no soy capaz de entender la fórmula, pero es que a gente que dice ser más versada en matemáticas y en estadística, pues también parece que le cuesta, que tiene muchas dificultades para entender la fórmula. Pero bueno, básicamente es lo siguiente. En cuanto al índice de revalorización, se tienen en cuenta 11 años. Y se dicen, vamos a ver los 5 ejercicios anteriores. Por tanto, para calcularlos nuestra pensión del 2014, vamos a ver qué ha pasado entre el 2009 y 2013, ambos inclusive. Vamos a ver qué ingresos ha tenido el sistema de la Seguridad Social y qué gastos ha tenido. Todos sabemos que han sido más los gastos, porque estamos hablando de los años de la crisis, que los ingresos. Y luego, pero como hablamos de 11 años, ¿cómo calculamos los otros 6? Bueno, pues las previsiones que haga el Gobierno en su momento para los 6 años siguientes. Al final, lógicamente, esto daría negativo, no tendríamos derecho a pensión porque los 5 años pasados son buenos y las previsiones que me parece que han hecho para los 6 años, hay contradicción entre estos y otros mensajes, pero bueno, parece que no han sido tampoco muy halagüeñas. Entonces, en definitiva, se dice, bien, pero no hay problema porque vamos a poner, en definitiva, un tope mínimo, o dicho de otra forma, vamos a garantizar una subida mínima que es el 0,25. Y ese es el 0,25 que nos han subido este año. Bien, ¿qué ocurre si alguna vez, espero que sí,
en ese sentido las previsiones son más halagüeñas y los 5 años anteriores han sido mejores, etcétera, y entonces, bueno, pues hay un superávit del sistema de la seguridad social. Pues ocurre que en ese caso me van a subir el índice de precios al consumo previsto con una limitación siempre más un 0,50%. Es decir, no me van a subir si ha subido el índice de precios al consumo, en ese sentido, X, un 2%, y la mejora en el sistema de la seguridad social da para subir otro 4%, no me van a subir el 6%, sino que me van a subir el 2,50%. Bien, con esto he comentado el índice de revalorización. El factor de sostenibilidad, muy claro, en definitiva, el factor de sostenibilidad vincula, digo ahí, el importe de las pensiones de jubilación a la evolución de la esperanza de vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se toma partiendo de 67 años, la edad de 67 años, y se dice, vamos a ver, si usted se ha jubilado hoy, y se ha jubilado con unas bases de cotización determinadas, etcétera, 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 y le sale una pensión X y se estima que va a vivir pues hasta los 82, hasta los 86, ahí andan entre hombres y mujeres, partiendo ya de la gente que llega a los 65 años de edad, ahí anda nuestra esperanza de vida. Bueno, pues le vamos a pagar tanto, una pensión de tanto. Pero si ya usted se jubila en el año 2019, que es cuando va a entrar en vigor, recordar que la ley de Zapatero ya lo contemplaba, pero en el 2027, que va a entrar en vigor el factor de sostenibilidad, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es calcular, es decir, vamos a ver si la esperanza de vida ha subido entre el año 2012 y 2017, y si ha subido, usted va a estar cobrando una pensión durante más años. No puede ser, porque se va a llevar más importe que el anterior. Bueno, pues metemos en ese sentido, reducimos para que al final el señor que se jubiló en un momento dado y el siguiente que se jubiló en el año en que entra el factor de sostenibilidad, en ese periodo teórico que va a vivir, en función de la esperanza de vida, cobren los dos igual. Entonces le rebajamos al segundo. Yo me temo muy mucho que con las situaciones que se están dando y con los recortes que se están dando también en el tema de la sanidad, etcétera, no sé si va a aumentar la esperanza de vida. Hoy tenemos la esperanza de vida segunda más alta del mundo y Euskadi la más alta del Estado español, la segunda, mejor dicho, del mundo no, de Europa, porque Japón nos puede superar, pero de Europa la segunda. Pero claro, no lo sé. Bien, no sé si es conveniente. Yo iba a hacer mi valoración de este proyecto de ley, o preferéis que hacer un descanso y lo valoramos. No, la valoración yo creo ya. Digo porque os voy a comer tiempo de luego del coloquio que pueda haber. Sigo entonces. Bien. Mi valoración. ¿Esta me la había saltado? Ah, sí, pues esta es fundamental. Digo ahí, es muy ilustrativa. Esta no me voy a privar de leerla textualmente. Digo que es muy ilustrativa una frase contenida en la declaración de principios del proyecto de ley y luego en la ley definitiva, en el preámbulo de la ley también se ha mantenido esa misma frase. Y la leo textualmente. El primer año para su aplicación está hablando del factor de sostenibilidad. El primer año para su aplicación será el ejercicio de 2019, permitiendo un periodo suficientemente amplio como para que hasta entonces los potenciales pensionistas de jubilación puedan ser informados de las consecuencias de la puesta en práctica del factor y tomar medidas en caso de considerarlo necesario. ¿A qué os suena esto? A mí me suena a potenciar los planes de pensiones privados. Os doy un dato. En España, en este momento, los planes de pensiones privados vienen a llevarse unos 86.500, que parece una burrada, millones de euros, pero no es tanta burrada comparativamente. Y viene a ser el 8,2% del PIB. En Europa, en el conjunto de Europa, ya son 3,2 millones de euros lo que se llevan los planes de pensiones privados. Relaciono esto con lo que ha comentado antes Ramón cuando nos ha hablado de que muchas veces, ¿de dónde funcionan esos planes de pensiones privados?
Pues precisamente de las, y cómo, no esos planes, sino la fuerza que tienen esos planes y cómo pueden condicionar la economía, pues precisamente de aportaciones de este tipo. Bien, esa era la frase. Mi valoración, no la mía, ojo, no la mía, la de una serie de gente que yo creo que será mucha gente que opinemos parecido. De este proyecto de ley es, primero, básicamente, que no es necesario para mantener un sistema público de pensiones. Es necesario, sí, para potenciar, en ese sentido, un sistema privado de pensiones. Bueno, comento que en el proyecto de ley, en el preámbulo del proyecto de ley, o la declaración de principios, como queramos llamar, se hace mención a la tasa de dependencia. No se citan datos, pero se hace mención a que la tasa de dependencia es muy baja. ¿Qué es la tasa de dependencia? ¿Cuántos afiliados hay por cada pensionista? ¿Cuántos activos cotizantes por cada pasivo que percibe pensión? Bueno, en este momento, hasta diciembre, estaba en el 1,78 y ya en enero, como consecuencia de que ha bajado en otros 186.000 y pico personas el número de afiliados a la Seguridad Social, está en 1,77. Normalmente lo que se dice es que para que un sistema de este tipo pueda ser rentable y pueda funcionar, se necesita un 2, por lo menos que menos que un 2, dos cotizantes por cada pensionista. Bueno, pero yo me pregunto, si bajaríamos la tasa de desempleo del 26,13%, por ejemplo, a la media de la zona europea, el 12,1%, pues ese 1,78, que lo he citado porque estaba hecho antes de conocer el dato de enero, o ese 1,77, podría pasar al 1,97, prácticamente estar en el 2. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿es que se piensa mantener esta tasa de desempleo de forma indefinida? Estamos también ante un problema coyuntural opino yo que estamos ante un problema coyuntural de crisis. Lo que creo es que parece que hay una intención de convertir este problema coyuntural en estructural. Hoy todavía el Fondo de Pensiones tiene 53.744 millones de euros. En el año 2011 todavía, en la crisis, todavía creció el Fondo de Pensiones. Estaba en 66.815. Me podréis decir, bueno, pero a este ritmo nos comemos el Fondo de Pensiones. Pues puede ser porque tal como vamos, con bajada en los salarios de un 10% desde el momento de la crisis ahora, por tanto bajada en las cotizaciones, etcétera, etcétera, pues puede ser. Bien, pero hay una serie de medidas que se han tomado, por ejemplo, una reforma en el régimen de empleados de hogar que entró en vigor en el año 2012 y era una reforma todavía promovida por el Gobierno anterior y se vuelve a cambiar en el año 2013, pasando a un sistema en ese sentido que va a propiciar el que las cotizaciones sean menores. Bueno, y podríamos hablar de muchas cosas. Hablamos, por ejemplo, del tema de la economía sumergida. Según los datos de la OCDE, estamos en un 19,2% de economía sumergida y son de los más optimistas que he leído. Según los datos de una organización que son de técnicos de Hacienda, nos habla de un 24% de economía sumergida. Bueno, simplemente con bajar un punto, o mejor dicho, por cada punto que conseguiríamos bajar en la economía sumergida, pues estaríamos ahorrando del orden de 4.000 a 5.000 millones por cada punto de bajada. Antes he citado el tema del desempleo. Si llegaríamos a un nivel de desempleo similar al de los países a la media de los países de la Unión Europea, bajaríamos de 35.100 millones de euros que nos cuesta, 35.000 aproximadamente, que nos cuesta hoy el mantener a los desempleados, y eso que solo cobra el desempleo, solo cobran prestaciones de desempleo el 60,5% de los que están desempleados, bajaríamos a 16.000 euros. Entonces, realmente, bueno, estamos en la situación que estamos. ¿Qué opino yo? Que con este proyecto de ley bajarán las pensiones públicas
Y claro, ¿quiénes van a poder, en ese sentido, poder acceder a una pensión privada? ¿Quiénes van a poder acceder con los salarios que tiene hoy la gente joven? En ese sentido, con la caída salarial que está habiendo, ¿quién va a poder acceder a una pensión privada? En definitiva, el panorama de pobreza que habéis comentado antes vosotros, pues yo creo que es demoledor. Bien, ¿cómo? No sé ya por dónde he perdido, por dónde voy. Sí, bueno, os cito ahí, por ejemplo, que no he visto esfuerzos, he visto lo contrario, pero no he visto esfuerzos serios en ese sentido para aumentar la cotización. He visto los contrarios. Os citaba el tema del seguro de desempleo, os citaba una serie de reformas en el sistema de autónomos que tenían que haber entrado en vigor en el 2013, no entraron, tenían que haber entrado en vigor en el 2014, no entraron y ya se han pospuesto al 2015, que suponían incrementar la cotización de los autónomos. Claro, también hay que plantearse cómo va a poder cotizar más los autónomos cuando sabemos que el 40% de los autónomos registrados está con rendimientos por debajo del índice de pobreza, con rendimientos por debajo de 7.500 euros al año. Entonces, estamos, la verdad, en un galimatías. Bien, decía ahí que el único esfuerzo serio ha sido que este año, por ejemplo, los famosos complementos salariales, algunas prestaciones que recibían los trabajadores y que no estaban sujetas, que muchas de ellas ya lo estaban, pero bueno, ahí sí se han puesto, se han incluido, recordaréis la guerra que ha dado el tema de los vales de comida y todo esto, bueno, pues se han incluido en la cotización, es una forma de aumentar la cotización. Ha aumentado también la base máxima de cotización en un 5%, eso sí es una forma de aumentar cotización. Bien. Bueno, ya he comentado ahí está recogido, las pensiones privadas no son más seguras que las públicas, sino más inseguras, eso tengámoslo claro. Bueno, he dicho pues, que con esta ley vamos a ir a mayor pobreza y entonces, ¿cómo consideramos que tiene que ser un sistema público de pensiones? Pues, en definitiva, un sistema público de pensiones lo que creo es que ha de garantizar lo que dice la Constitución. Los poderes públicos, dice el artículo 50, garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. En definitiva, ¿cómo entendemos que tiene que ser un sistema público de pensiones? No puede disgregarse el sistema público de pensiones de los presupuestos generales del Estado. Recordar que en toda mi exposición he venido hablando de cómo se ha ido disgregando y ese yo creo que es el gran problema, que se ha disgregado y entonces se dice, bueno, no, si la seguridad social no es suficiente, no es autosuficiente, si el sistema de la seguridad social no es autosuficiente, entonces se hace ineludible y nos presenta como ineludible. Y puede ser que incluso lo sea, pero lo sea porque hay ese mal de partida. Es ineludible volver a modificar una ley, en ese sentido ser todavía más coercitiva, ser todavía más limitativa, una ley que ya la del 2000, la que entró en vigor en el 2013, pues sin apenas un año de vigencia se modifique y se meta todo este tema del índice de valorización. ¿Por qué? Porque creemos que un sistema de pensiones públicos tiene que partir del principio de que las prestaciones y las pensiones constituyen un derecho al ciudadano y que ha de ser garantizado por el Estado. Y, por tanto, hay que romper con esa ficción de decir esto es de los presupuestos generales del Estado vía impuestos y esto es de la seguridad social. No, no. Lo que tiene que haber es que el sistema de pensiones esté incluido dentro de los presupuestos generales del Estado y entonces es una más. Y entonces habrá momentos en que tenga superávit y no tiene por qué quedarse en un fondo de reserva, sino que si ese superávit, pues que sirva a las necesidades generales del Estado. Y en un momento que no, como estos años que estamos viviendo, que no hay tal superávit, sino que hay déficit, bueno, que no nos quedemos desamparados o tengamos que recurrir a este tipo de leyes. Perdonar que me haya extendido demasiado, eso es todo.